Capítulo 11. Lo que el mundo exige. No dejaron que Aeryn le respondiera al niño. Lyra se adelantó en un movimiento fluido, interponiéndose entre él y los habitantes reunidos. Su presencia era aguda e inequívocamente peligrosa, un recordatorio de que el acero siempre estaba cerca. Orren la siguió de cerca, levantando las manos. No lo hizo en señal de rendición, sino como una advertencia silenciosa que pesaba más que cualquier grito. «Váyanse a casa», dijo Orren, con una voz que vibró más allá de lo debido, cargada de una autoridad antigua. «Todos. Lo que vieron aquí ha terminado. Una mentira. Una mentira necesaria para proteger lo poco que quedaba de normalidad en sus vidas». Los habitantes del pueblo dudaron, paralizados en el sitio. El miedo luchaba contra el asombro en sus rostros, y la curiosidad presionaba con fuerza contra el instinto de huida. Finalmente, una campana sonó en la distancia, dos veces, llamándolos de vuelta a la rutina de la supervivencia, a cualquier cosa que no fuera aquel niño arrodillado sobre la piedra agrietada. Uno a uno, se dispersaron como sombras al amanecer. Pero no antes de que Aeryn sintiera que algo en el aire se calmaba. Expectativa. Huyeron del pueblo en menos de una hora. Nadie los detuvo en las puertas y ningún guardia los retó al pasar. Sin embargo, Aeryn sintió el peso de las miradas clavadas en su espalda mucho después de que el último techo desapareciera tras las colinas. Esta vez no eran las estrellas las que lo observaban, sino la gente. La noticia de lo ocurrido se extendía ya más rápido que el fuego en la paja seca. Al mediodía alcanzaron un terreno más alto, una meseta azotada por un viento incansable donde la hierba raleaba y el cielo se sentía demasiado cerca, como una bóveda a punto de colapsar. Lyra finalmente les permitió detenerse. Aeryn se desplomó sobre una roca, respirando con dificultad, mientras le temblaban las manos. No era un temblor de poder, sino de algo mucho peor, la comprensión. «¿Qué acabo de hacer?», preguntó en un susurro bajo, casi para sí mismo. Lyra se agachó frente a él con movimientos felinos. Por una vez, no había rastro de acero en sus ojos, solo un miedo cuidadosamente controlado que palpitaba en su mirada. «Te hiciste visible». Orren asintió con gravedad, dejando que sus palabras cayeran como piedras en un pozo. «Interviniste directamente. No contra las estrellas, sino en nombre de la gente. Eso cambia la forma en que el mundo te categoriza». Aeryn frunció el ceño, confundido por el término. «¿Categoriza?». «Amenaza», sentenció Orren. «Esperanza. Arma. Rey. Monstruo. Salvador. Elige uno, otros elegirán el resto por ti». Aeryn se presionó las palmas de las manos contra los ojos, intentando borrar las imágenes de su mente. No quería que se lastimaran. «Y no lo olvidarán», añadió Lyra. «Ese es el peligro». Ella se levantó bruscamente, paseándose de un lado a otro con la inquietud de un animal enjaulado. «¿Crees que los buscadores y los vigilantes son el problema? Son solo síntomas. La verdadera tormenta es lo que ocurre cuando la gente común cree que realmente se puede desafiar a las estrellas». Orren observó a Aeryn con una atención casi clínica. «Vendrán a ti ahora». «¿Quiénes?», preguntó Aeryn, alzando la vista. «Todos», respondió Orren con pesadez. «Los que quieren protección. Los que quieren poder. Los que quieren matarte antes de que otros puedan hacerlo». El viento aullaba por la meseta, trayendo consigo truenos distantes que no tenían nada que ver con el clima natural. Aeryn miró hacia el horizonte incierto. «No quiero seguidores». «Eso no importa», soltó Lyra bruscamente, deteniendo su paso. «Tú tampoco querías una corona». Sus palabras calaron en el más hondo de lo que ella pretendía. Aeryn apartó la mirada, incapaz de rebatir una verdad tan cruda. Orren se aclaró la garganta, rompiendo el momento de tensión. «Hay un lugar al que aún podemos ir donde tu presencia no desgarrará el cielo de inmediato». Lyra se giró hacia él con sospecha. «¿El camino no escrito?». Orren dudó un instante antes de responder. «Una parte». Aeryn los miró a ambos, detectando la omisión. «¿No me estás contando algo?».
Orren tensó la mandíbula, revelando su conflicto interno. El camino no escrito no es un lugar físico. Es un movimiento. Fracturado. Paranoico. Y está muy dividido sobre qué hacer contigo. Lyra maldijo entre dientes, su mano rozando el pomo de su espada. Dijiste que te ayudarían. Puede que sí, admitió Orren. O puede que decidan que eres demasiado peligroso para seguir existiendo. Aeryn rió una vez, un sonido seco y carente de cualquier rastro de humor. Al menos serían honestos conmigo. Se movieron de nuevo antes de que el cielo cambiara de opinión y descargara su furia sobre ellos. Al anochecer, descendieron a un estrecho valle repleto de agujas de piedra, pilares naturales que surgían de la tierra como dientes rotos de un gigante olvidado. El aire allí se sentía pesado y húmedo, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración ante su llegada. Aeryn lo sintió al instante. Las estrellas estaban más silenciosas. No habían desaparecido, simplemente se sentían apagadas. Llegaron a una hendidura entre dos enormes agujas donde antiguos símbolos habían sido tallados y rayados repetidamente sobre la roca. Orren apoyó la palma de la mano en la piedra y susurró palabras que dolían al escucharlas, cargadas de un eco antiguo. La roca cedió y se abrió ante ellos. Dentro no había una cueva natural, sino una cámara excavada a propósito con una simetría inquietante. Las linternas se encendieron al entrar, revelando una reunión que ya estaba en curso. Hombres y mujeres se volvieron hacia ellos, guerreros, eruditos, refugiados y nobles destrozados. Algunos lucían cicatrices que brillaban tenuemente con la luz de las estrellas, otros llevaban amuletos pesados de plomo y obsidiana. Todos, sin excepción, miraban a Aeryn con una abierta y cortante determinación. Una mujer dio un paso al frente desde el grupo. Era alta, de hombros anchos, con el cabello trenzado firmemente contra el cráneo. Una cicatriz le recorría la mandíbula hasta desaparecer en la clavícula, emitiendo un tenue brillo plateado que delataba su historia. Entonces, dijo con una voz áspera y firme. Los Starbond caminan de nuevo. Lyra se movió sutilmente, colocándose frente a Aeryn en una postura defensiva. La mirada de la mujer se dirigió a ella por un segundo y luego volvió al muchacho. Tranquila. Si lo quisiéramos muerto, no habría logrado pasar del valle. Orren inclinó la cabeza en señal de respeto. Matriarca Senra. Senra resopló, descartando el gesto. No pedí títulos. Observó a Aeryn con una atención que parecía leer sus pecados. Rompiste la corona del acuerdo. Sí, respondió Aeryn, sosteniéndole la mirada. Desafiaste a una Ro. Sí. Atrajiste contención y la redirigiste. Aeryn dudó un breve segundo antes de confirmar. Sí. Un murmullo eléctrico recorrió la cámara, como un viento antes de la tormenta. Senra sonrió, pero no fue una sonrisa amable ni acogedora. Entonces ya has causado más daño que el último Starbond. Lyra se erizó al instante, dando un paso al frente. Eso no es. Senra levantó una mano, silenciándola con un solo gesto. No estoy lanzando una acusación. Estoy señalando consecuencias. Se acercó a Aeryn lo suficiente como para que él pudiera ver un viejo dolor enterrado en lo profundo de sus ojos. El silencio se hizo absoluto. La gente va a morir por tu culpa, sentenció ella con una calma devastadora. La pregunta es si mueren por ti o a pesar de ti. Aeryn la miró directamente a los ojos, con el corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. ¿Qué quieres de mí? La sonrisa de Senra se desvaneció por completo. Quiero saber, dijo, si piensas quedarte quieto mientras el mundo se desgarra, o si estás listo para soportar el peso que acabas de invitar. La cámara quedó en un silencio sepulcral, cargado de promesas y peligros. Muy arriba, más allá de la piedra y del velo del cielo, las estrellas observaban cada movimiento. Y esta vez, no hablaron. Simplemente esperaron. Capítulo 12. La forma de la responsabilidad. Nadie habló durante un largo rato tras las demoledoras palabras de Senra.
La cámara de piedra pareció contraerse de repente a su alrededor, mientras la luz de las linternas se atenuaba gradualmente, como si la llama misma también esperara con aliento contenido la respuesta de Aeryn. Él sintió el peso físico de docenas de miradas clavadas en su piel, algunas eran duras y cargadas de juicio, otras brillaban con una esperanza desesperada. Y algunas más ya parecían resignadas a la amargura de la decepción. Yo no invité a esto, dijo Aeryn finalmente, rompiendo el denso silencio. Senra asintió una sola vez, con una comprensión fría. Nadie lo hace nunca. Eso no significa que lo acepte, continuó él, forzando una firmeza en su voz que nacía de lo más profundo de su ser. No gobernaré a la gente porque las estrellas les fallaron. No me convertiré en otro trono. Una onda invisible recorrió la cámara ante su declaración, fue una mezcla de inquietud, aprobación silenciosa y un escepticismo que flotaba en el aire. Senra lo observó con una atención quirúrgica, analizando cada rasgo de su rostro. Bien, sentenció ella. Si hubieras dicho lo contrario, habría ordenado que te mataran aquí mismo. La mano de Lyra se dirigió instantáneamente al pomo de su espada, un reflejo de puro instinto asesino. Senra ni siquiera se dignó a mirarla. Relájate. Sigues respirando. Orren exhaló lentamente, soltando el aire como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que entraron al valle. ¿Entonces por qué nos traes aquí? Porque, respondió Senra, girando sobre sus talones para pasearse por la cámara con pasos medidos, el mundo ya se está reorganizando a su alrededor. Que reclame autoridad o no es irrelevante a estas alturas. Lo que importa es si comprende el impacto de su existencia. Se detuvo ante una mesa toscamente tallada que dominaba el centro de la estancia y la golpeó con la palma abierta. El sonido resonó con una fuerza que hizo vibrar el polvo en las esquinas. Hace 3 horas, informó, se registró una manifestación de vigilantes sobre las llanuras orientales. No fue una maniobra de contención. Fue vigilancia pura. A Aeryn se le encogió el estómago ante la implicación. Me están rastreando. Están rastreando la reacción, corrigió Senra de inmediato. En cada lugar en el que has estado, algo cambiaba irremediablemente. Virel desestabilizó la red de los buscadores. Las colinas demostraron que los Arrows pueden fallar en su propósito. El pueblo ribereño demostró que las poblaciones humanas pueden interrumpir el cálculo estelar. Lyra frunció el ceño, procesando la información. ¿Dices que las estrellas están aprendiendo? Sí, confirmó Senra. Y también las personas. Señaló con un gesto brusco a un hombre más joven que estaba sentado cerca del muro de piedra. Este se levantó de inmediato, carraspeando para aclarar su garganta antes de hablar. Mi hermana vive en el pueblo por el que pasaste, dijo el joven, manteniendo la mirada fija en Aeryn. Ya te mandó a decir. Dijo que el cielo se inclinó por ti. Los murmullos se extendieron por la cámara como una corriente eléctrica. Dijo que te interponías entre ellos y la destrucción, añadió otra voz desde la penumbra. Que no huiste. Aeryn sintió un doloroso retorcimiento en el pecho, una mezcla de culpa y desconcierto. No lo hice por fe. Eso no importa, repitió Senra con dureza. La fe no requiere permiso de nadie. Se giró repentinamente hacia Orren. ¿Cuánto tiempo nos queda? La expresión de Orren se ensombreció, adquiriendo un tinte de tragedia. ¿Antes de la escalada? Días. Quizás menos. Una revisión fallida de las fuerzas de Arrow siempre lleva a la recalibración. ¿And la recalibración lleva a? Preguntó Lyra, exigiendo la verdad completa. A la poda, sentenció Orren en voz baja, y la palabra pareció helar el aire. Se hizo un silencio absoluto, denso como el plomo. Senra se cruzó de brazos, su figura recortada contra la luz vacilante. Entonces ya estamos retrasados. Aeryn miró a su alrededor con renovada atención, observó a los guerreros marcados por cicatrices de quemaduras estelares, a los eruditos con las manos manchadas de tinta y conocimiento prohibido. A toda esa gente que claramente ya había perdido algo irreemplazable a manos de fuerzas que apenas empezaban a comprender. ¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente.
Senra no respondió de inmediato. En su lugar, metió la mano debajo de la mesa, sacó un bulto envuelto en tela basta y lo colocó delante de él con solemnidad. Lo desenvolvió con sumo cuidado. Dentro había un mapa. Pero no era un mapa de reinos conocidos, era un mapa de fracturas, lugares donde el tejido del mundo mismo había sido marcado por estrellas fugaces. Intentos fallidos de contención o intervenciones de los Starbound que terminaron en desastre. Cada punto estaba marcado con una tinta negra como la ceniza. Hay 12 puntos de ruptura importantes aún activos, explicó Senra. Ya has interactuado con 2 de ellos sin siquiera darte cuenta. Aeryn fijó la vista en el mapa, tratando de asimilar la magnitud del caos. ¿Y el resto? Siguen contando, intervino Orren. Son puntos de presión donde las estrellas están derramando su influencia sobre el mundo. Lyra se cruzó de brazos, escéptica. ¿Y qué? ¿Va a andar por ahí tapando agujeros en la realidad? No, dijo Senra bruscamente. Va a andar por ahí eligiendo. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en los ojos de Aeryn. Cada ruptura obliga a las estrellas a responder. Como respondas tú determina cómo lo hacen ellas. Aeryn negó con la cabeza, sintiendo el peso del destino cerrándose sobre él. Eso no es elección. Es coerción. Bienvenido a la consecuencia, respondió Senra sin pizca de piedad. Siguió un silencio denso y pesado que parecía durar una eternidad. Entonces, Aeryn formuló la pregunta que lo había estado atormentando desde la caída de la rastra, la duda que le quitaba el sueño. ¿Qué pasa si no hago nada? Al principio, nadie se atrevió a responder. Finalmente, fue Orren quien habló con una voz cargada de cansancio. Entonces las estrellas arreglarán el mundo sin ti. ¿Y la gente? Insistió Aeryn, buscando una salida que no existía. Orren sostuvo su mirada sin parpadear. Se considerarán una pérdida aceptable. Un escalofrío gélido se apoderó de Aeryn. En ese instante pensó en el niño de la plaza. En la manzana rota sobre el suelo. En cómo el cielo se había plegado hacia adentro cuando él decidió dar un paso al frente por primera vez. Se enderezó, recuperando la postura. No seré un gobernante, dijo con total claridad. No seré un dios. Y no dejaré que las estrellas decidan quién es prescindible. Senra lo observó durante un largo instante, como si buscara una grieta en su resolución. Luego sonrió, y esta vez no hubo crueldad, sino una profunda tristeza. Bien, dijo ella. Esa respuesta te costará caro. Rodó el mapa hacia él y colocó una pequeña piedra oscura sobre una de las fracturas marcadas con especial énfasis. Esta es tu primera opción, explicó. Una ciudad minera construida alrededor de un cráter de lluvia de estrellas inactivo. Está despertando. Lyra se acercó a Aeryn, hablando en voz baja, casi en un susurro. Si vamos allí, lo sabrán. Sí, asintió Senra. Ya lo sabrán. Aeryn puso la mano sobre el mapa, sintiendo como la piedra estaba caliente bajo sus dedos, latiendo con una energía residual. Entonces no nos iremos en silencio, declaró él. Orren cerró los ojos brevemente, como si estuviera sumido en una oración silenciosa o en una disculpa que no podía pronunciar. Muy arriba, más allá de la vista y del oído mortal, las estrellas se ajustaron una vez más en su danza eterna. No lo hicieron para observar, ni para calcular. Se ajustaron para prepararse. Capítulo 13. El costo de ser visto. Partieron antes del amanecer. No lo hicieron porque el alba ofreciera algún tipo de seguridad, pues ya no existía escondite posible para ellos, sino porque el simple acto de esperar se sentía ya como una forma silenciosa de rendición. El camino no escrito no les proporcionó escolta alguna. Senra había sido meridianamente clara al respecto, la protección masiva creaba patrones predecibles, y los patrones eran lo que más atraía la atención de las estrellas. En su lugar, les entregó provisiones básicas, un silencio sellado por la desconfianza y una última advertencia que flotaba en el aire frío. De ahora en adelante, le dijo a Aeryn mientras la pesada entrada de piedra se cerraba tras ellos, cada decisión que tomen se convertirá en un punto de referencia.
Las estrellas compararán el mundo que tienen ante ustedes con el que les espera. Aeryn asintió en silencio, aunque aquellas palabras le pesaban en el pecho como si fueran de plomo. La tierra comenzó a cambiar sutilmente horas antes de que Caelred apareciera finalmente a la vista. Las colinas circundantes se volvieron anormalmente lisas, con una superficie que parecía desgastada por algo mucho más preciso y letal que la simple erosión natural. Los árboles se inclinaban en ángulos equivocados, desafiando la gravedad, y sus sombras se curvaban de forma caprichosa contra la dirección del sol. Incluso el viento se sentía limitado, soplando en ráfagas bruscas y rítmicas, como si estuviera siendo medido en lugar de fluir libremente por el valle. Lyra fue la primera en notarlo, deteniéndose en seco. Estamos dentro de una zona de influencia. Orren apretó con fuerza su bastón, cuyos nudillos resaltaban blancos por la tensión. Este cráter es anterior a la corona de la Concordia. Las estrellas nunca lo sellaron bien. Simplemente lo enterraron y dejaron que el tiempo hiciera el resto. Eso no suena propio de ellos, observó Aeryn, mirando el paisaje distorsionado. No fue un acto de piedad, respondió Orren con amargura. Fue una cuestión de eficiencia. Coronaron la última cresta del camino y, de repente, vieron Caelred. La ciudad había sido excavada directamente en la piedra viva que rodeaba un enorme cráter, sus estructuras descendían hacia las profundidades en niveles concéntricos y sombríos. Refuerzos de acero reforzaban la roca antigua para evitar derrumbes, y vetas brillantes de metal estelar recorrían visiblemente los edificios y las pasarelas como nervios expuestos. Las forjas ardían día y noche sin descanso, y su humo ascendía en densas espirales hacia un cielo que brillaba con un tono débil y antinatural. En el centro exacto del cráter descansaba una cuenca de cristal, lisa, reflectante y, para horror de los presentes, palpitante. Aeryn se tambaleó, sintiendo un mareo repentino. El pulso de aquel cristal coincidía exactamente con el ritmo de su propio corazón. Lyra lo agarró firmemente del brazo para estabilizarlo. Fácil, le susurró ella. Eso no está inactivo, dijo él en voz baja, con la respiración entrecortada. No, asintió Orren, cuya expresión se volvió sombría. Eso está despertando. Mientras descendían por las pasarelas hacia el corazón de la ciudad, sintieron docenas de ojos siguiendo cada uno de sus movimientos, eran ojos duros y expertos. La gente de Caelred no estaba formada por granjeros ni refugiados, sino por personas que vivían junto al peligro extremo a diario. Talismanes de obsidiana y plomo colgaban de sus cuellos como única protección. Había glifos tallados en cada pared, muchos de ellos ya agrietados por la presión, y algunos emitían finos hilos de una luz vacilante. Y dondequiera que Aeryn iba, el brillo de esos glifos se intensificaba. No era una reacción visiblemente violenta, sino algo más inquietante. Reaccionaban atentamente. Los detuvo cerca de la forja central una mujer de cabello gris ceniza, cuya presencia emanaba autoridad. Tenía un brazo protésico de metal estelar que emitía un zumbido suave y constante al moverse. Capataz Albec, se presentó ella, evaluándolos. No deberías estar aquí. Creo que deberíamos, respondió Aeryn, tratando de mantener la compostura bajo su mirada. Ella lo observó sin pestañear durante unos segundos que parecieron eternos. Eres la encadenada. Aeryn no lo negó. No tenía sentido mentir en un lugar donde la realidad misma lo señalaba. Llevamos meses rastreando la inestabilidad creciente en el cráter, continuó Albec con voz áspera. Picos de presión. Fuga de energía constante. Enviamos múltiples advertencias al acuerdo. ¿Y qué respondieron ellos? Preguntó Orren. Enviaron oraciones y un silencio absoluto, dijo ella de forma rotunda. En ese instante, el suelo bajo sus pies se estremeció con violencia. Un pulso profundo y resonante recorrió toda la ciudad, una onda de choque invisible que hizo que la gente cayera de rodillas por el impacto. Un pilar de contención situado cerca del cráter se fracturó con un crujido ensordecedor, y los glifos que lo cubrían se hicieron añicos como si fueran cristal barato. La cuenca central resplandeció de repente con una luz cegadora. Aeryn jadeó, agarrándose el pecho con ambas manos mientras algo inmenso e inabarcable presionaba todos sus sentidos.
Esto no era la presencia de una Ro. Esto no era un vigilante observando desde las alturas. Esto era peso. Algo que las estrellas habían enterrado y olvidado hacía eones, y que ahora estaba rechazando su entierro con una furia contenida. Si se rompe el sello, advirtió Orren con urgencia, mirando el cristal vibrante, la recalibración será catastrófica para todo el reino. Albec miró fijamente a Aeryn, buscando algo en su expresión. No estás aquí para contenerlo, dijo ella lentamente, comprendiendo finalmente su naturaleza. Estás aquí para decidir qué sucede con esto. Aeryn miró la ciudad a su alrededor. Observó a la gente preparándose con estoicismo para un desastre que los había ignorado durante siglos. Miró el cráter que latía bajo ellos como una herida abierta que empezaba a supurar. No dejaré que las estrellas te borren, dijo en voz baja, con una determinación que sorprendió incluso a sus compañeros. El suelo volvió a temblar, esta vez con una fuerza muy superior a la anterior. Grietas profundas comenzaron a extenderse rápidamente desde la cuenca hacia los cimientos de la ciudad. Sobre ellos, el cielo se oscureció de forma repentina, como si una nube de tormenta hubiera devorado el sol en un segundo. Algo los estaba observando desde arriba. Y esta vez, no estaba esperando.